Hola, ¿cómo están? A continuación les estaremos presentando la evidencia final del equipo Celda Solar. Espero les guste. Bueno, empezamos observando el problema. Entonces, nuestra sociedad se mueve con combustible y desde la revolución industrial, el combustible más prominente ha sido el petróleo y el carbón. Con el uso excesivo de estos recursos, la humanidad ha logrado grandes hazañas, pero en las últimas décadas hemos empezado a observar las terribles consecuencias ambientales y de salud que provienen de la sobreexplotación de estos recursos. Pero, afortunadamente, en los últimos años, avances en la tecnología energética han logrado el descubrimiento de métodos alternativos para lograr prevalecer nuestras necesidades de movimiento y electricidad. En esta situación problema, exploraremos varias de las alternativas y específicamente haremos una demostración de estas alternativas que viene siendo el uso de las celdas galvánicas. Las celdas solares son aparatos que absorben la luz solar con el fin de transformarla en energía eléctrica. Hablando de su funcionamiento, primero las celdas absorben fotones de la radiación solar con el propósito de liberar electrones que se usan en una corriente eléctrica. Las celdas consisten de dos materiales semiconductores, donde uno tiene carga positiva y el otro negativa. Los electrones libres pasan de un material semiconductor al otro, donde se deja un hueco que puede ser tomado por otro electrón, y esto hace que se cree una diferencia potencial y por lo tanto una corriente eléctrica. Esta corriente se almacena en baterías para poder ser convertida en corriente alterna, la cual llega a los hogares por medio de inversores de voltaje. Ahora hablando de las ventajas y desventajas, en las ventajas tenemos que es energía limpia, por lo tanto no genera gases de efecto invernadero, también se puede acumular la energía y se puede usar energía solar en todas partes del mundo. Y en las ventajas, pues la primera compra sí es muy cara, la energía generada depende de la temperatura y la mayoría de los paneles no producen energía en la noche. One. Ok. La celda galvánica es un tipo de celda electroquímica que obtiene su corriente eléctrica a partir de reacciones químicas. En estas celdas ocurren las reacciones de óxido-reducción. Una celda galvánica está compuesta por dos metales que están unidas a un puente salino. En el ánodo tienen lugar las reacciones de oxidación y en el cátodo tienen lugar las reacciones de reducción. Y el puente salino es el que equilibra las cargas que se van acumulando en las dos semiceldas. Las ventajas de este tipo de pilas o baterías es que pues son parte de nuestra vida diaria y las utilizamos en muchos dispositivos. Y pues las desventajas es que son consideradas residuos tóxicos y que tardan demasiado tiempo en descomponerse. Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que generan electricidad combinando hidrógeno y oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión. Son muy parecidos a las baterías, pero a diferencia, las celdas de combustible no se agotan y no requieren recarga, ya que sus electrodos son catalíticos y relativamente estables. Las celdas, como podemos ver en el diagrama que se muestra, están compuestas de un ánodo, un cátodo y electrolitos. Su funcionamiento consiste en que las celdas de combustible oxidan el hidrógeno en el agua y de esta manera se genera energía eléctrica y calor directamente sin pasar por generadores. Algunas de las ventajas de las celdas de combustible es que alcanzan altos grados de eficacia, son silenciosas, no emiten CO2, su mantenimiento es sencillo ya que no tienen partes móviles y usan combustibles renovables. Y algunas de las desventajas es que su fiabilidad sigue en desarrollo, su vida útil es corta y más si se trabaja a altas temperaturas, existe un alto costo de inversión inicial, tienen baja densidad del combustible a comparación de la gasolina y la industria del hidrógeno es pequeña. Impacto ambiental de las celdas. Al producir o usar algunos tipos de celdas, estos pueden generar un impacto ambiental negativo o positivo. La celda solar es generalmente muy limpia, ya que al usarse no crea tóxicos o contaminación, pero la fabricación sí crea muchos gases dañinos, que aumenta mucha contaminación, pero esto en general no la hace negativa, ya que como había dicho, como al usarse es completamente limpia, a través de los años se puede decir que fue más positivamente impactante a que negativamente. Las celdas galvánicas son las más dañinas, ya que consumen mucho al desarrollarse y 30% de sus materiales son tóxicos, cual las hace mucho más dañinas que las demás. Las celdas combustibles son las celdas más limpias, ya que causan muy poca
contaminación en ambos uso y fabricación. El objetivo de nuestro trabajo en el laboratorio fue realizar una celda galvánica con el propósito de generar entre 1 y 4 volts para hacer funcionar un juguete, que en nuestro caso fue un pequeño motor. Para hacer nuestra celda, nosotros utilizamos contenedores de 50 mililitros, tubos de cobre, barras de magnesio, caimanes y un multímetro para medir el montaje. Para la construcción de nuestra celda galvánica, lo primero que hicimos fue poner en un vaso de precipitado nuestra disolución de sulfato de cobre. Después, en el tubo de cobre, introdujimos la barra de magnesio. Y todo esto lo colocamos en la disolución para crear, pues, nuestra celda. Después, medimos el voltaje y la corriente de nuestra celda utilizando un multímetro. Y como teníamos que hacer funcionar el motor, nos dimos cuenta que el voltaje no era el suficiente pues para que el motor funcionara, por lo que nos unimos con un equipo y conectamos en nuestras celdas en serie para que el voltaje fuera mayor y así nuestro motor pudiera pues tener rendimiento y funcionamiento. Y acá hay un video de cómo lo realizamos. Nuestros resultados fueron que al juntar dos celdas en serie logramos un mayor voltaje, alcanzamos, como lo podemos observar en el multímetro, 2.688 volts y con esto logramos el funcionamiento de un pequeño motor, que es el que aparece en los videos. En nuestra reacción, bueno, hay una hemireacción que se lleva a cabo en el cátodo, que es la del cobre, y hemireacción que se lleva a cabo en el ánodo, que es la del magnesio. Y nuestra reacción global, que involucra el magnesio y el cobre, es la que observamos en rojo. El agente reductor es el magnesio, ya que pierde electrones, y el agente oxidante es el cobre, ya que gana electrones. Para calcular nuestro potencial estándar, ocupamos la ayuda de la fórmula que dice que el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Estos números los obtenemos de tablas de potencial estándar y nuestro resultado fueron 2.71 volts, lo que quiere decir que nuestra reacción es espontánea, ya que nuestro potencial estándar es positivo. Conclusiones y recomendaciones. Al terminar este trabajo, hemos no solo aprendido sobre los distintos tipos de celdas, sino también cómo armar una celda galvánica funcional. Para futuros intentos de este experimento, sabremos que si no tenemos el voltaje requerido, podemos armar múltiples celdas en serie para aumentar el voltaje, al igual que es importante hacer las conexiones de los cables correctamente para evitar medidas nulas, incorrectas o negativas.